Bueno, hola, que esté gustando el auxiliar y que estén entendiendo los conceptos. Ahora vamos con el problema número 3, donde vamos a trabajar con otro circuito donde no solo tenemos un interruptor, también hay otro. Entonces, no solo estamos modelando cambios en tiempos distintos, sino que también lo estamos haciendo en distintas ubicaciones del circuito. Así que eso va a afectar las respuestas que vamos a obtener a lo largo del tiempo. Entonces, noten que este problema es distinto al anterior porque el interruptor no es uno que pueda modelarse a través de una misma fuente de voltaje, sino que son dos. Entonces, si bien hay cambios en dos momentos distintos de tiempo, también es en distintas ubicaciones del circuito, como ya había mencionado. Pero yo creo que vale la pena hacer énfasis en eso. Y aquí una notación, o sea, un comentario es que eso está en amperes. Ya, se me pasó ponerlo. Ya, entonces veamos qué es lo que nos dice el enunciado. Dice que la acción de los dos interruptores en este circuito se escribe aquí. Y nos dicen que para el tiempo menor que cero, el switch K1 está en la posición A y el switch K2 está abierto. Entonces se ve así. Después, y este estado estuvo por muchas lunas, o sea, como que alcanzó el estado estacionario. Después, en T igual a cero, el switch pasa a el B y este se cierra. Ah, no, sigue abierto. Y después, el switch K2 se cierra en T igual a 10 y después se abre en T igual a 20. Entonces, hay como muchas cosas pasando. Y para este tipo de ejercicios, en que tenemos más de un switch, es útil hacer una línea temporal, ¿sí? Donde noten que todas las unidades de tiempo están medidas en milisegundos. Entonces sabemos que esto también va a estar en milisegundos. Importante es las unidades de medida. Entonces, ¿cuáles son los grandes momentos? Es antes de cero, o justo en cero, en 10 y en 20. Ya, entonces la información uno nos dice que por mucho tiempo, por muchas lunas, el K1 estaba en posición A y el K2 estaba abierto. Entonces eso nos va a servir para analizar la condición inicial en su propia línea temporal, ¿cierto? Del circuito. Después, en t igual a cero, nos dicen que el switch K1, justo aquí, cambia a la posición B y el switch K2 sigue abierto. Y después, en el tiempo igual a 10, solo nos dicen que el switch K2 se cierra, así que asumamos que el otro sigue en B. Entonces este se cierra y después de nuevo en 20 milisegundos se vuelve a abrir. Abierto y K1 se sigue en B. Entonces en realidad lo que ocurre es que el interruptor K1 solo se cierra en el tiempo igual a cero y el otro como que se cierra y se abre. ¿Sí? Entonces eso va a ser lo que vamos a estar analizando. En la parte A del problema nos pide encontrar la respuesta de entrada cero del sistema en este periodo de tiempo y también nos piden encontrar la condición inicial en t igual a cero. Bueno, sale el orden al revés, pero podemos hacerlo en el orden que queramos. Y por supuesto que nos va a acomodar calcular primero la condición inicial, ya que la respuesta de entrada cero es la respuesta natural y es justamente por las consecuencias de las condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento. Y ahora, después de la parte B, nos piden la respuesta en los otros periodos, la range, en esa parte y en esta, o sea, la respuesta en general. Y ahí tenemos que ver cuál es. Y finalmente nos preguntan cuánto va a ser el tiempo, o sea, el voltaje de la inductancia para el 25 milisegundos. Entonces,
Naturalmente, con la función que obtengamos acá, vamos a tener que utilizar esa. Y después la parte C, nos preguntan acerca de la energía almacenada en la bobina. En particular, en qué instante se alcanza un cierto valor. Y eso es como, igual había despejar el tiempo, así como en toda la física clásica, pero ahora es con una otra condición cualquiera. Entonces, la idea de esto es ir analizando cada periodo de tiempo. Entonces, la manera en que vamos a proceder va a ser como ejercicio bastante guiado, vamos a seguir. Entonces, se analizará cada bloque de tiempo. Súper. Entonces, vamos por partes. Entonces, en la parte uno, o sea, en la parte A1, como nos pide la RENC, primero vamos a calcular, en verdad, la parte 2, que es la condición inicial. Entonces, las condiciones iniciales. Esto porque recordemos que la RENC requiere las condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales se van a calcular para un t menor que cero. Entonces, se sabe que el circuito estuvo por muchas lunas en, en, en K1 en A y K2 abierto. Así que se deduce que se alcanzó el estado estacionario. Ya. Entonces, del dibujo vemos que... Y ahora vamos a imponer la condición. Entonces, ya vimos en los problemas pasados que tenemos dos maneras de ver las condiciones iniciales, ¿cierto? Tanto aplicando la condición en el dibujo y después despejando una ecuación algebraica para la condición inicial de la variable de almacenamiento, como por otro lado plantear una EDO genérica y entonces después imponer que estamos en el caso de condición inicial con estado estable y todo. Yo creo que es mucho más corto encontrar la condición inicial simplemente con una ecuación algebraica. Entonces es lo que voy a hacer en mi caso. Pero como yo ya les mostré en los otros problemas, vamos a ver, o sea, les dejo ahí como para que ustedes puedan resolver eso por su cuenta y verifiquen que se tiene lo que el mismo resultado. Ya, entonces acá también podemos despreciar las ramas que no se van a estar trabajando, que va a ser esencialmente esas. Entonces, se desprecian las ramas desconectadas de la red y se modelará el estado estacionario o estado estable en el esquemático para buscar las condiciones iniciales de la variable de estado de interés, que es la corriente del inductor, porque a todo esto no lo mencioné, pero hay un inductor, entonces el sistema es un circuito de primer orden. Para buscar las condiciones de las variables de estado de interés, que en verdad es la I sub L del inductor. Ya, entonces, si ustedes se fijan, ya que solo está conectado este interruptor, en realidad la red es esta fuente de corriente, una resistencia en paralelo de 10 ohms, después hay una resistencia en serie de 5 ohms, y acá como en serie estaría la inductancia, pero la vamos a modelar como un circuito cerrado.
Porque después de mucho tiempo se sabe que la inductancia en estado permanente es cortocircuito. Y hay que etiquetar los valores iniciales. Entonces, aquí estamos modelando para t menor que cero y usamos que la corriente que va a pasar por acá va a ser la de la inductancia y esta diferencia potencial va a ser la de la inductancia, que en realidad va a ser cero, ¿ya? Y queda conectada la fuente de corriente así y eso es todo porque la otra rama se despeja. Entonces nos queda esto y ahora simplemente hay que despejar la ecuación algebraica asociada a I sub L de cero. Entonces esto en realidad es cero, ¿sí? Porque la influencia potencial es cero porque es un mismo par. Ya. Entonces, hagamos esto. Entonces, lo típico, podemos hacer por una parte Kirchhoff, o sea, corrientes y por otra parte voltaje. Entonces, vamos a hacer, am, vamos a hacer ley de corriente de Kirchhoff. ¿En qué nodo? En un nodo que sea conveniente. ¿Cuál es ese nodo? El que reúne todas estas. Entonces, notamos que aquí va a haber una corriente entrante al nodo A. Entonces, llamémosle a este nodo. Este nodo se va a llamar nodo B sub A. ¿Cierto? Y va a tener asociado un voltaje A. Ya. Y va a tener una corriente entrante de 15 amperes. Va a tener una corriente acá de esta. Y va a tener una corriente saliente hacia acá. Donde seguimos la convención pasiva de signo. Y notamos que la corriente de rama de esta eh, resistencia va a ser justo esta. Entonces, simplemente tenemos eso, ¿sí? Eso se tiene porque si usted hace ley de corriente de Kirchhoff acá, la corriente entrante es la corriente de rama de esta y la saliente es esa. Entonces, en verdad, ahí va a quedar y sub L de cero, porque está en serie. Ya. Entonces, con eso dicho, por ley de corriente de Kirchhoff, las corrientes entrantes son la fuente de corriente y las salientes son las que están en los nodos. Entonces, por una parte, si fijamos acá la Tierra, la referencia para el método de nodos va a ser B sub A menos cero dividido en la resistencia, para la resistencia que está al medio, y va a ser I sub L de cero para esta corriente que está acá por lo que habíamos conversado. Entonces acá podemos multiplicar por 10 ¿no? Para despejar esto y nos va a quedar 150 volts por B sub A más 10 veces I sub L de cero. Y entonces ahí ya tenemos una ecuación para despejar I sub L de cero. Pero no es suficiente porque también nos falta conocer el voltaje de nodo asociado a este nodo que definimos ahí. Entonces podemos usar ley de voltaje de Kirchhoff en alguna rama que sea de interés. ¿Cuál podría ser útil? Esta, la de la derecha, porque ahí podemos definir una corriente tal que sea igual a la de la inductancia. Entonces, si se fijan por elección, esta es justo esa porque coinciden ahí en el sentido, ¿no? Son iguales. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de los voltajes en ese lazo va a ser cero. Entonces, si sumamos acá, esto va a ser menos B sub A más el voltaje que pasa por acá, que es la resistencia por la inductancia, la corriente de rama, que la corriente de rama es la condición inicial de la corriente de la inductancia, como ya habíamos dicho, más el voltaje de la inductancia en cero, pero ya habíamos mencionado que eso vale cero. Entonces, en realidad es lo mismo que imponer que simplemente sea cero. Es cero porque es un cortocircuito. Entonces, en realidad, B sub A es 5 veces la corriente inicial de la inducción. Entonces, con eso tenemos otra ecuación y entonces podemos usar 2 en uno y vamos a obtener lo que busca, que es la inductancia, su valor inicial. Entonces, si hacemos eso, obtenemos que 150
volts igual a 5 omega por IL de cero más 10 omega por IL de cero. Eso significa que 150 volts igual 15 y sub L de cero. Dije volts, pero era omega. Ah, no, era volt, está bien. Y entonces, si es que despejamos acá, nos da que I de L de cero vale 10 amperes. Super, entonces ahí tenemos la condición inicial de nuestro sistema. Entonces sabemos que la corriente llega acá valiendo, digamos, em, ¿cuánto era? 10 amperes. Súper. Ya, entonces tenemos la condición inicial y ahora tenemos que calcular la respuesta de entrada cero entre este y este periodo. Ya, entonces para hacer eso, vamos a recordar que la respuesta de entrada cero es la respuesta natural, es decir, ignoramos las fuentes independientes y solo vamos a trabajar con las condiciones iniciales asociadas al almacenamiento del circuito. Entonces, fíjense que cuando, en este caso, entonces vamos a analizar ahora, después de la condición inicial, ¿ya? Ahora se analiza desde el instante cero del circuito. Tienen que pensar que es como que alguien empezó a contar el tiempo, desde donde cuenta el tiempo, que es en t igual a cero. Entonces, para t a partir de cero, y en particular vamos a hacerlo hasta justo antes de los 20 milisegundos, recuerden que todo esto siempre va a estar en milisegundos, sabemos que la red tiene el comportamiento de el que habíamos dicho acá. K1 pasa a B y K2 está abierto. Entonces, K1 pasa a estar en B y K2 sigue abierto. Entonces, este pasa por acá, se sigue abierto. Y esta, no, esta parte de la red se desprecia porque queda desconectada. Y nos queda esta red. Ah, bueno, esta parte también queda desconectada, así que usamos eso. Y entonces, el circuito a analizar es un circuito de un lazo sencillo con una resistencia de 5 ohms y una inductancia de 50 milihenrios, donde su corriente es lo que estamos buscando. Ahora es una función del tiempo y este es su voltaje de RAM. Ya, entonces ese es el circuito con el que vamos a estar operando. Y ahora queremos ver la red. Entonces, esto, insisto, es para un tiempo, en este intervalo de tiempo, y se ve así. Entonces, se quiere encontrar una EDO asociada y con las condiciones iniciales del sistema. Entonces, si se fijan acá, la condición 2 pide que apaguemos la fuente independiente, pero no hay, así que queda igual. Entonces, simplemente hay que encontrar la EDO y usar las condiciones iniciales. Y usar que I de L en cero vale lo que habíamos encontrado, que era 10 amperes. Entonces, si usamos ley de voltaje de Kirchhoff, porque es un lazo sencillo, tal que I es igual a I de L, porque coinciden en el sentido, entonces por ley de voltaje de Kirchhoff, la suma de los voltajes de la rama va a tener que ser cero. Vamos a ponerle nombres a estas cosas para no arrastrar constantes, entonces a esta cosa le vamos a llamar R y a esta le vamos a llamar la inductancia L. Entonces, R por la corriente que circula a través de ella, que es la del lazo, que es I sub L, más el voltaje de rama,
de la inductancia vale cero, pero sabemos que B sub L por definición es L por DI de L de T. Entonces ahí ya nos queda la de primer orden, que es igual a todas las otras que hemos visto. Entonces aquí vamos a normalizar para que em, sea más fácil encontrar la solución. Simplemente nos queda esto. Ya, entonces, esto ya lo hemos hecho muchas veces. Esto tiene un polinomio característico que es este, donde beta, en verdad, si yo la resuelvo, me da eso, y por lo tanto, la base homogénea de esto es al menos la exponencial de esta cosa. Así que, luego, vamos a hacerlo aquí mismo. I de L, amplia, vamos a hacerlo abajo. Entonces, I de L de T tiene que, voy a plantear la EDO mejor. em, el problema de EDO, que no lo planteé, que es esa EDO y sujeto a esto. Entonces, esto es la rank. Ya, ahí está. Y entonces, si vemos como la solución va a estar dado por esto, entonces la I va a ser una constante por esto. Esa es la range. Ya, pero sabemos que I range el 0 vale 10 amperes. Y utilizamos la definición de acá, cuando evaluemos en t igual a 0, eso va a ser 1 la exponencial, así que la constante simplemente va a valer 10. Por lo tanto, I L de rank es igual a 10 amperes, exponencial de menos RL de t, donde RL en este caso era 5 ohm dividido en 50 milihenry. Recuerden que el tiempo está en milisegundos y recuerden que por métodos experimentales, omega dividido en h está en 1-segundos. Entonces, esto es un décimo de un milisegundo y ahí queda bien dimensionalmente, porque así esto da adimensional el argumento de la exponencial. Entonces, y el R es 10 amperes por e a la menos 1/10 milisegundos por tiempo, entre t mayor desde 0 hasta antes de 20. Y ahí queda determinada la regla. Ahora, observación. Si queremos calcular la res, ya que la res corresponde a la respuesta de estado cero, es decir, eh, con fuentes independientes pero condiciones iniciales nulas, y si se fijan, estaríamos analizando el mismo sistema, sería el mismo sistema. Y el problema de res sería eso, donde la condición inicial en realidad ahora va a ser cero. Entonces, si la condición inicial es cero, si se fijan, al hacer el procedimiento análogo, o sea, ni siquiera análogo es el mismo, em, obtendríamos que esta es la corriente de res y cuando fuésemos a imponer la condición inicial, como la condición inicial es cero, lo que obtendríamos sería que la constante se acompaña a la exponencial es cero. Entonces vamos a ver que cada vez que tengamos esta estructura, en verdad la solución es cero, es idénticamente nula. Entonces, por eso el enunciado no pide la red, porque si ustedes lo notan, es directamente cero. Entonces, solo nos va a importar la red.
Así que eso es algo, un aprendizaje importante. Entonces, la red sin fuentes independientes podría ser nula. O sea, va a ser nula, porque la EDO que se va a formar siempre va a ser de la solución nula. Porque la EDO que va a dar siempre va a ser de primer orden, como no van a haber fuentes, el lado del forzante, el lado derecho va a ser cero y la condición inicial es cero, entonces directamente tiene que ser cero, sí o sí. De hecho, esto es como un resultado de que cuando tienes una solución que idénticamente es cero y la condición inicial es cero, entonces es una de las soluciones que da cero. Pero es la misma idea que acá. Entonces, eso. Entonces ahí ya obtuvimos la respuesta de la parte de 3A1 y 2. Ya, ahora tenemos que calcular la respuesta para I de L en los otros intervalos. Entonces vamos a anotar acá que I de L re era, ¿cuánto era? Vamos a anotarlo porque es importante. Entonces vamos a anotarlo así. Um, de T igual. Entonces ahí tenemos la primera range. Ahora en la parte 2, parte B, nos piden encontrarla en esta parte y después en esta otra. Entonces, si hacemos como un análisis preliminar, ustedes se van a dar cuenta que para obtener, por ejemplo, desde la parte rosada, vamos a requerir la condición inicial con la que llega ahí. ¿Y cuál sería esa condición inicial? Es el valor que obtiene, que toma esta función cuando estamos en un tiempo igual a 10 milisegundos. Y después, cuando queramos ver la parte naranja, vamos a tener que nuevamente obtener una condición inicial, que cuál va a ser la función rosada en t igual a 20 milisegundos. Y así. Ya, entonces vamos por partes. Entonces nos piden encontrar la respuesta para ambas cosas. Entonces la respuesta es la REN y la RES. Primero veamos la REN. Entonces, ahora vamos con la P3D. Entonces ahora estamos desde 10 milisegundos hasta 20 milisegundos. Esto lo habíamos modelado con color verde y no me acuerdo qué color le pusimos. Rosa. Entonces estamos con eso. Entonces nuestro circuito, en este caso, sabemos que desde se sabe que en el tiempo igual a 10 milisegundos se cumple que esto. Entonces, A1 sigue en la parte B como en la parte anterior, ya que el K1 ya habíamos conversado que solo hace un movimiento. Se cambia el B y de ahí no se cambia. Y ahora la novedad es que el K2 está cerrado. Finally, finally closed. Entonces, bye. Y por lo tanto, vamos a despreciar las partes que están desconectadas de la red, que vendrían siendo esa parte y eso no. Entonces, se desprecian las ramas conectadas de la red y el circuito a analizar es una resistencia de 5 ohms, la inductancia de 50 milihenrios, ese es un cable nomás, y acá es una resistencia de 20 ohms. Y nuevamente, si se fijan, tenemos el caso de que no hay fuentes independientes.
Entonces, cuando queramos analizar la red, la, su valor va a ser cero. Entonces, solo nos vamos a quedar con la red. Entonces, ese es como el principal aprendizaje de esto. Por eso digo que partamos con la red. Entonces, lo mismo, literal. Entonces, ahora vamos a ver la red. No hay nada, significa que queda igual. Ahora estamos analizando en este intervalo de tiempo. Hay gente que dice intervalo, no sé cuál. Y ahora hay que encontrar un dedo y usar la condición inicial, pero en este caso lo que vamos a usar es esta condición de continuidad, donde usaremos de que la corriente en 10 menos tiene que ser justo la corriente en 10 más. Pero ¿cuánto vale la corriente en 10 menos? La corriente en 10 menos proviene de el valor que habíamos obtenido antes, pero valor igual a 10. Y este es el que el que va a servir como condición inicial de esta función, por la continuidad de la corriente de un inductor. Entonces, este proviene de evaluar la red, o sea, la REN, que era la respuesta completa finalmente. Ah, eso voy a aclarar, de que al final, eh, luego, la respuesta total de esa parte es I REN de T más I res de L, em, donde esto vale cero. Así que esta es la respuesta total. Y vamos a ponerle como un superíndice la parte verde desde em, 0 milisegundos hasta 10 milisegundos. Ya está. Entonces, por eso estamos usando la respuesta REN, porque es la respuesta, en realidad es la respuesta total de este primer bloque. ¿Ya? Eso. Sí, porque no podríamos analizar un circuito solo con su REN. Tenemos que, o una parte del sistema, tiene que ser con toda la respuesta. Ya, entonces aquí vamos a evaluar con 10 menos, y acá nos va a dar el resultado que estamos buscando. Entonces, si evaluamos eso, va a ser 10 amperes por E a la menos 1 en 10 milisegundos. Y si se fijan, esto está en milisegundos, así que va a quedar 10 milisegundos y eso va a ser el resultado que buscamos. Y ahora esto, si se fijan, va a simplificarse como menos 1 y por lo tanto eso vale 10 por exponencial de menos 1, ¿ya? Entonces esa es la condición inicial que vamos a usar. Entonces ahora encontremos la EDO del sistema y planteemos el problema de valor inicial para la red. Ya, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un análisis nodal acá y vamos a obtener el circuito. Ahora, notar que este circuito igual se puede simplificar un poco más. La idea es siempre como reciclar cosas anteriores. Entonces, si se fijan, acá habíamos hecho como con un lazo simple. Entonces, si ustedes notan, estas dos resistencias están en paralelo, ya que sus terminales están en los mismos puntos. Entonces están en paralelo y podríamos aprovechar eso. Entonces, notar que están en paralelo. Ahí sí. Entonces, acá vamos a notar que 5 ohm está en paralelo con 20 ohm y podemos aprovechar eso. Entonces, eso va a hacer que hay una resistencia equivalente de 5
por 20 ohm cuadrados dividido en la suma. Y eso es 5 por 20 dividido en 25 ohm. Y eso me da 5 y acá 5 me da 4 y eso son 4 ohms. Entonces ahora me quedó una red simplificada análoga a la otra. Entonces yo podría simplemente repetir la EDO y le cambio el valor asociado a la constante de tiempo del circuito, porque el R cambió. El R ahora no es el valor que había en el caso anterior, pero si se fijan el sistema es el mismo. Entonces basta con reemplazar eso. Queda eso. Y lo que nosotros habíamos obtenido era para este circuito. Entonces la idea es que esto es análogo al análisis anterior. Entonces, útil, ¿cierto? Como reutilizar cosas que ya calculamos, que es análogo a cálculos anteriores. Entonces, teniendo eso, es directo que la solución es la que habíamos obtenido antes. Entonces, la EDO asociada a la RENC va a ser, va a ser esa, donde la condición inicial ahora es en un tiempo 10 milisegundos y sabemos que vale 10 elevado a menos 1 amperes. Ya. Entonces ahí estamos obteniendo la red y sabemos que la solución de las EDOs de esa forma tienen, de esa estructura, tienen esta forma. Tienen la forma de el valor inicial, el elevado a la exponencial de menos la resistencia dividido en la inductancia por T, pero aquí hay una información que se esconde y es que esta variable siempre está centrada en el valor inicial, desde donde lo estamos midiendo. Entonces noten que ahora lo estamos midiendo a partir de 10 milisegundos. Entonces, en realidad, acá la solución que va a quedar es, em, acá la solución que va a quedar es I de L, digamos en el tramo 2 de T, ya, por la condición inicial exponencial de menos la resistencia, no la inductancia, donde ahora esta es la R que estoy definiendo y esta es la inductancia, por T centrado en el punto donde yo estoy midiendo, que es 10 milisegundos. ¿Ya? Entonces, importante eso. Y esto va a ser para un T desde 10 milisegundos hasta 20 milisegundos. Ya. Y acá se me pasó ese igual. Entonces, eso. Y ahora también eh, vamos a calcular el valor de RL, donde RL en este caso va a ser 4 ohm, 50 milihenrios, y es la misma idea. Entonces, si se fijan esto, si lo multiplicamos por 2 para que acá de 100, va a quedar 8 por... mm, estoy pensando si nos conviene. em, yo creo que es que 0,08 es como muy chico. Yo creo que dejémoslo como 4,50 nomás, pero milisegundos. Ya, eso. Entonces, I de L en 2 va a tener este valor.
exponencial de -4,50 milisegundos de -10 milisegundos para t entre 10 milisegundos y 20. Ya, y ahí quedó calculada la segunda parte, o sea, la segunda ring, donde, em, donde la ring, donde nuevamente y ring igual en la parte 2 es igual a IL completa en el tramo 2. Entonces, eso se lo de verificar. Entonces, basta ver que IDL res es idénticamente cero, pues no hay fuentes independientes. Eso es todo. Ya, entonces ahí obtuvimos y que era una parte de, ahí obtuvimos la respuesta. Entonces, ahora si lo reemplazamos en nuestro como esquema, esto es la solución rosada. Ya, y ahí tenemos la respuesta en esa parte y por lo tanto ahora para la otra es algo. Entonces, vamos a hacer la misma idea. Em, ya, entonces primero definimos el tiempo. Entonces, desde 20 milisegundos en adelante, y esto lo estamos dibujando con naranja. Ya. Y se sabe que en, vamos, voy a copiar esto porque es como análogo, lo que van a quedar otras cosas. Entonces, se sabe que en tiempo igual a 20 milisegundos, ¿qué es lo que ocurre? Eso lo habíamos dicho al principio. K1 sigue en B y K2 se vuelve a abrir. Entonces, K2 se abre. Así que en realidad, acá queda así y este queda abierto. Así que muere esta parte de la red y si se fijan, este es el mismo circuito de la parte uno, que es el mismo de la parte A, pero en otro tiempo y con otras condiciones iniciales. Porque ¿cuáles son las condiciones iniciales de esta parte? Son las condiciones iniciales que me deja como el bloque anterior, que era el rosa. Entonces, copiemos ese circuito, que era el de la parte A, que era este. ¿No? Era este bloque. Ya. Entonces, ahora para obtener la red, voy a copiar esa parte porque es la misma, si se fijan. Pero lo que cambia, esto es súper útil, como ir pudiendo copiar las cosas porque van a ver, le sirve para ver que literal es lo mismo. Ya, entonces, ahora estamos usando este tiempo. Em, a ver, desde el 20. Entonces, vamos a escribir eso ahí. Y entonces tenemos que encontrar una E2, esta E2, y lo que hay que cambiar es la condición inicial. Entonces, vamos a achicar esto un poquito para hacer más espacio. Y hay que usar, análogo a lo anterior, hay que usar que IDL
en 20 milisegundos antes es lo mismo que en 20 milisegundos después. Solo que antes, ¿cuánto vale? Vale, ay pucha, se cortó un poco, no sé cuánto, pero quizás es un buen momento para decir que están escuchando esto con atención y momenten una estrella. Bueno, lo que decía es que la condición inicial que hay que determinar en esta parte es que justo en el tramo anterior va a ser la función anterior, pero evaluada en 20 milisegundos. Y justo después es la que queremos encontrar, porque cuando nosotros fijamos, nos fijamos en la línea temporal, cuando estoy aquí como justo a la derecha, estoy en el tiempo 20 más, ¿ya? Y este es como justo el tiempo 20 menos. Entonces esto es en 20 menos. Y acá lo mismo, era lo mismo que habíamos usado antes. Esto era como 20 menos, o sea, 10 menos, y después usamos la continuidad justo después de 10. Entonces esas flechitas como en diagonal apuntan a los valores de t por la izquierda y por la derecha. Entonces simplemente eso. Y ahora hay que evaluar esta función, la rosada, pero en el tiempo 20. Entonces sería esto evaluado en 20 milisegundos. Entonces reemplazar ahí por 20 milisegundos. Y si se fijan, eso va a dar 10 milisegundos. Se va a simplificar los milisegundos. 10,50 queda 4 quintos. Y entonces queda 10 e a la menos uno a a la menos 4 quintos. Va a ser el valor que buscamos. Y ese tiene un valor numérico, pero no es necesario determinarlo. Simplemente considerémoslo como la condición inicial. Em, Igual notar que eso es 0,8 y menos uno se suman, así que queda menos 1,8. Entonces ya, ese es el valor inicial que vamos a requerir. Entonces, como ya habíamos visto, la estructura de estas E2 de la solución es, luego, la estructura de la solución es, habíamos dicho que IL REN en la parte 3 es la condición inicial por la exponencial eh, de menos la resistencia, digo, la inductancia, donde la resistencia ahora volvió a ser 5 por el tiempo desplazado en la posición inicial, en este caso es 20 segundos. Y esto debe ser para el tiempo a partir de 20 milisegundos, como pedía el enunciado. Entonces, si trabajamos esto, ahí podemos recordar que RL en este contexto valía 1 dividido en 10, si no me equivoco. Sí, 1 dividido en 10 milisegundos. Entonces, esto es simplemente 10 a la eh, a la menos 1, 10 milisegundos, y así el argumento de la exponencial queda a dimensión 3. Está súper bien. Entonces, nos queda esto. Y ahí, em, notar también que nuevamente la res va a ser cero, porque las condiciones iniciales son cero y porque no hay fuentes independientes que estén involucradas. Entonces, voy a poner este argumento, donde nuevamente
y rank ahora en 3 es la respuesta completa en 3. Basta ver que la IRES es cero porque no hay fuentes independientes. Simplemente eso. Así que IL3 es directamente la respuesta completa de esta. Y entonces, y ahí determinamos todas las funciones, todas las respuestas, los distintos instantes. Entonces, esta es la respuesta para am, la parte nada. Ya, ahí está. Y con eso ya tenemos todo lo que nos habían pedido. En la parte B, 1. Y ahora simplemente hay que determinar el valor de B sub L para el tiempo igual 25 milisegundos. Entonces, hagamos una recapitulación. Entonces, vimos que la respuesta completa es la siguiente. Vimos que I de L de T valía las siguientes cosas para distintos intervalos de tiempo. Entonces me voy a ir a funciones. Entonces valía I de 1 entre 0 y 10, entre 0 milisegundos y 10. Después, la otra es a partir de 10 hasta 20. Y la última es desde 20 hasta más allá. Ya. Y eh, donde se usó que el res era idénticamente cero, pues no habían fuentes independientes. Buenísimo. Entonces tenemos eso. Entonces, la idea para la parte 2, o sea, de la parte B2, es que si se quiere calcular el voltaje, nosotros conocemos la corriente, pero si queremos conocer el voltaje, podemos derivarlo y evaluar en el tiempo. Entonces, voltaje y corriente de L son tales que el voltaje es la inductancia por la función corriente, por la derivada de la función corriente. Luego, para el tiempo de 25 milisegundos, se usa la corriente respectiva, que va a ser IL en el último tramo. Simplemente eso. Entonces, derivamos y después imponemos el tiempo. Entonces, así, V de N eh, en un cierto tiempo mayor que 20 milisegundos va a ser L por la derivada temporal de IL3, donde esta es IL3. Así que es L, donde L vale 50 milihenrios. Entonces vamos a escribir eso, 50 milihenrios por dA de T de eso. Y la derivada aquí del único que se deriva es la exponencial. Entonces aquí va a salir esa constante por regla de la cadena. Entonces queda 50 milihenrios por estas constantes que están en amperes y esa derivada que va a soltar esta constante y queda la misma exponencial. Milisegundos, 1 de menos 20 milisegundos. Ya. Entonces, con eso obtenemos la función
Ahora se puede notar que con este se simplifican. em, mm, 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 Estoy pensando qué ocurre con el valor negativo con este signo menos. Es que el voltaje, bueno, podemos ir calculando. Am, bueno, entonces nos quedó ese resultado y después BDL en 25 milisegundos simplemente va a ser imponer eso. Entonces, 50 milihenrios por E menos 18A, o sea, 1,8 menos 1,10 milisegundos, y ahí queda menos 25, entonces es por 5 milisegundos. Y si se fijan, queda 5 milisegundos y con eso es em, un medio de esa exponencial. Y luego, si la calculamos, am, que traje una calculadora para hacerlo más dinámico, lo tenía ahí. Bueno, el, ya se despegó, que se había pegado un momento. Ahí queda la calculadora, entonces da justo ese resultado, que es aprox 5,01 volts. Bueno, en verdad verifiqué y en verdad debería quedar con signo menos, ¿no? Entonces queda así y ya. Ese es el voltaje que se obtiene. Así que eso. Entonces, en realidad, este era un gran problema, em, donde había que trabajar las respuestas y todo eso. Y el principal aprendizaje es eso, y que cuando tenemos múltiples switch y con múltiples cambios temporales, hay que ir desplazando la función. Eso. Y ahora nos falta aún la parte C, que es acerca de energía. Entonces, entonces nos preguntan en qué instante la energía almacenada en la bobina es un 4% de su valor inicial. Entonces esto es como un problema de porcentaje. Es como yo determino su valor inicial y encuentro una ecuación para el tiempo y despejo su valor. Entonces, eh, si se conoce valor inicial, que va a estar dado por un medio de la inductancia con la corriente en tiempo cero, basta imponer un tiempo asterisco en que se tenga el 4% de un medio de L de IL, todo eso y encontrar FT. Entonces, la energía inicial va a estar dada por la expresión de que es la mitad del coeficiente el cual está generando como esta oposición al cambio y la variable de estado asociada. Entonces, inicial está en tiempo cero. En tiempo cero, de todos los tiempos ceros, ese era el tiempo cero, el primero, donde habíamos encontrado que eso era 10 amperes. No sé si se acuerdan. Pero si evaluamos eso, también usando que L es 50 milihenrios, entonces esto da un medio de 50 milihenrios por 10 al cuadrado, amper cuadrado. Y si se fijan, este es un 10 y acá hay un
10 al cuadrado serían 10 al cubo, que es el inverso multiplicativo de mili, entonces se anula. Y simplemente queda la mitad de 5, que es 2,5. Y esta fórmula da las cosas en joules. Entonces, esa es la energía inicial, joules. Es que me acordé de joules, de- comentan de qué joules, de qué serie puede que me esté refiriendo. Bueno, entonces ahí tenemos la energía inicial y ahora simplemente hay que poner que tenga un 4%. Entonces se busca un T asterisco tal que em, la energía en ese tiempo asterisco almacenada sea un 4% y el 4% es 4% de este valor. Ok, entonces con eso simplemente se despeja. Entonces ahí si hacemos como malabares, las constantes van a pasar para allá multiplicando y dividiendo y después sale con una raíz. Entonces IL va a quedar como raíz de 4% de 2,5 por 2 por 1 dividido en 50 milihenrios. Había un J que se me pasó. Eso. Entonces, ILDT, si nosotros operamos esto, vamos a ver que va a dar algo bastante simplificado. Entonces, noten que en realidad esta parte, ¿cuánto da? Da 0,1, porque esto da 10 y 10 dividido en 100, eso es 0,1. Eso es un décimo. Y tenemos entonces un décimo y este se puede simplificar con este y va a dar 1 dividido en 25. Y am, mm, 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 lo otro que podemos hacer es que este mili pase para arriba. Entonces tenemos 10, 25, el mili pasa para arriba y eso sería 10 elevado a 3. Y ahora se simplifica un 10 con un 10 de acá. Y el 25 se va a simplificar con el 100 que queda, y eso da 4. Entonces, listo. En realidad, esto vale. Y ahora sabemos que la corriente que se alcanza es 2. Entonces, lo que queda por determinar es cuál función uso aquí, porque tenemos varias opciones. Pueden ser cualquiera de estas. Entonces, nosotros queremos encontrar este tiempo, pero no sabemos de cuál función despejar. Entonces, em, por tincado usemos la del medio. Entonces, falta determinar una corriente que alcance esa magnitud. Entonces, si consideramos esta función que está definida entre 10 y 20, notar que cuando I de L en 2 lo evaluamos en el límite inferior, esto es, eso se hace cero y simplemente queda el, la exponencial de 0 vale 1, entonces simplemente queda 10 por e elevado a menos 1. Y eso es aproximadamente, si lo calculan, 3,68. Y por otra parte, si calculan este mismo, pero en el otro límite, eso da este mismo ampere por e a la menos, aquí va a quedar un 2 por 8, 0,8,
Ah, ya, claro, es 10 elevado a menos 1,8 em, amperes, y si ustedes calculan eso, podemos calcularlo usando esto, 10 por exponencial de menos 1,8, eso da 1,65 aprox. Entonces usaremos eso, 1,65. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una función que es decreciente y que pasa por el 2 amperes. Entonces podemos despejar a partir de esta. ¿Y por qué no podemos usar las otras? Porque como son decrecientes, van a tomar otros valores. Entonces, diría que la vamos a despejar de ahí, se despeja de esa función, y entonces buscamos un t asterisco que haga que esto sea igual a 2 amperes. Y nuevamente, si aquí hacemos como despejes, esto va a pasar dividiendo, después hay que aplicar logaritmo y todas esas cosas. Entonces, quedaría que t asterisco es, entonces pasamos eso dividiendo, y ahí ya se va los amperes. Después se usa logaritmo, ¿verdad? Y ahora me queda este argumento. Entonces ahora debo multiplicar por 50 cuartos milisegundos, y ahora le sumo los 10 milisegundos de ahí. Entonces, veamos cuánto da. Em, Entonces, logaritmo de 2 dividido en 10 por exponencial de menos uno, más, o sea, por 50, ah, 50 cuartos, mm, más 10. Y eso da 2,3. Mm, claro, me faltó un signo menos al principio. Ahí, 17,6, que era lo que daba. Esto es 17,6. Me faltó acá, cuando aplicamos logaritmo, fue la constante que queda es menos eso. Ahí. Y esto da 17,6 milisegundos. Entonces es el tiempo en el que se alcanza un 4% de la em, energía inicial. Entonces en realidad no era tan complejo, solo era como muy largo y como que había que entender estas cosas. Pero lo que aprendimos de esto es que cuando uno tiene una respuesta que está escrita por partes, en realidad hay que igual indagar sobre cuál información me está dando, en qué dominio. Y también vuelvo a hacer énfasis en que cuando tenemos más de un switch y cambios en distintos instantes, las funciones quedan desplazadas. Entonces es muy importante considerar eso. Y también considerar encontrar la respuesta completa, donde en este caso, vemos que la red era cero en todas partes, porque no había fuentes independientes, pero si hubiesen estado, entonces igual la dificultad del problema hubiera aumentado un poco. Así que, bueno, eso fue este problema del auxiliar. Espero que les haya servido y nos vemos en una siguiente